Amén, pues continuamos en esta preciosa noche y vamos a tener un tiempo ahí para poder aprender de la palabra de nuestro Dios. En esta noche pues yo traigo aquí un mensaje que lo he titulado Ánimo para mujeres de Dios. Yo creo que como hijas de nuestro Dios pues a veces nos desanimamos. Miramos tantas cosas, tantas situaciones, ¿verdad? Que a veces nos entra el desánimo. Dice la palabra del Señor, ahí donde estuvo la lectura bíblica, ¿verdad? Dice que ahí en el Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, a las bestias, en toda la tierra, todo animal que se arrastra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice ahí la palabra del Señor, vamos a ver ahí como primer punto, que Dios nos creó con un propósito. Dice que Dios nos creó ahí con un propósito, y si seguimos leyendo ahí nuestra lectura bíblica, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice la primera verdad que debemos de tener presente como mujeres cristianas es que fuimos creadas por Dios con un propósito específico. No fuimos de accidentes, ni casualidad, ni porque a Dios se le ocurrió, ¿verdad? Sino que fuimos diseñadas por el Creador del universo para cumplir un propósito sobre esta tierra. Ahí en Génesis, en donde fue la lectura, ¿verdad? Nos dice cómo Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y los bendijo con la capacidad de multiplicarse y llenar la tierra. Como mujeres debemos de recordar que fuimos creadas para ser colaboradoras del hombre, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos dice que somos, ¿qué? Ayuda idónea. Ayuda idónea. Dice en las tareas de gobernar y administrar la creación de Dios. En este pasaje nos dice, de la palabra del Señor nos dice, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgarla, señorear sobre los peces del mar, las aves y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué quiere decir aquí? Que el Señor nos da esa tarea de poder cuidar, de poder proteger y también administrar toda su creación. En Efesios también tenemos, ahí en Efesios 2:10, se nos dice que somos hechuras de Dios. Dice, somos hechuras de Dios, creadas en Jesucristo para hacer buenas obras, que Dios preparó de antemano para que las hiciéramos. ¿Qué significa? Que tenemos un propósito específico en la vida y que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Podemos leer allí en Efesios 2:10. Si vamos a nuestra Biblia, dice en Efesios, vamos a buscar aquí, Efesios 2:10. Dice la palabra del Señor. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces aquí vemos, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que tenemos un propósito en esta tierra. Muchas veces tal vez llegamos a pensar que solo estamos aquí en esta tierra. No sabemos cuál es el propósito por el cual nosotras estamos aquí. Pero la palabra del Señor nos dice que Dios nos creó con un propósito. Y vamos a ver ahí en el segundo punto, dice que Dios nos ama incondicionalmente. Yo creo que nosotras como madres podemos hablar mucho, ¿verdad? Sobre lo que es un amor incondicional. Nosotras tenemos nuestros hijos y pues nuestros hijos muchas veces todos son diferentes. Todos tienen un carácter diferente. Pero para nosotros como madre, el amor es el mismo.
ya sea que hagan cosas buenas, que no hagan las cosas como nosotros queremos, pero es nuestro hijo, o sea, lo amamos de igual manera. Otra verdad importante que debemos de recordar como mujeres cristianas es que Dios nos ama incondicionalmente, no importa cuáles hayan sido nuestras decisiones, errores o fracasos, Dios sigue amándonos con amor eterno. En Jeremías 31:3 nos dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Sabemos de que si el Señor tomara en cuenta todas nuestras rebeldías, todas nuestras acciones, actitudes, pues tal vez ya no estuviéramos. Pero la palabra del Señor aquí nos dice que con amor eterno nos ha amado. Y por eso es que nos tiene Él misericordia. Nos asegura, ¿verdad?, que Él con ese amor nos prolonga esa misericordia. En Romanos 8:38 también podemos encontrar que Él nos asegura, dice, que nada nos puede separar del amor de Dios. En esta parte es donde debemos nosotros de pensar, ¿verdad? Dice Romanos 38, y vamos a buscar ahí en nuestra Biblia Romanos 38, que ahí nos dice, Romanos 8:38, nos dice la palabra del Señor. 8:38 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pues ahí dice que ni la muerte puede separarnos del amor de nuestro Dios. Pero muchas veces el pecado sí nos separa de la presencia de nuestro Dios. Es importante recordemos que en esta verdad, en los momentos en que nos sentimos solas, desanimadas o derrotadas, no importa cuántas veces le habremos fallado o cuántos obstáculos tengamos que enfrentar, Dios siempre estará allí para amarnos, para protegernos y guiarnos por el camino correcto, siempre y cuando nosotros estemos dispuestas a escucharle. Siempre y cuando nosotros querramos enderezar ese camino por el cual nosotras andamos. Entonces, si estamos en un camino que a Dios no le agrada, nos mantiene separados de lo que es el amor de nuestro Dios. Sí, entonces dice la palabra del Señor que Él siempre estará allí para amarnos y protegernos. Entonces, amadas hermanas, yo creo que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, con amor eterno nos ha amado. Y por su misericordia es que no hemos sido, ¿qué?, consumidos por su misericordia. Es porque nosotros todavía estamos disfrutando de las bendiciones que Él nos da a cada momento. Vamos a ver el punto 3. Dice, como mujeres cristianas debemos confiar en la provisión de Dios. ¿Cuántas veces como mujeres pues nos hemos puesto a pensar, ¿verdad? Peor nosotras que estamos en la cocina, que todo está caro, que qué vamos a hacer, qué vamos a comer, cómo vamos a ir a comprar, si todo está caro. Pero la palabra del Señor aquí nos invita que debemos de confiar en la provisión de Dios. Muchas veces nos adelantamos a las situaciones. Como mujeres cristianas debemos de aprender a confiar en la provisión de Dios para nuestras vidas. Esto significa que debemos de confiar en que Dios proveerá todo lo que necesitamos para vivir de acuerdo a su voluntad y para cumplir su propósito en nuestras vidas. Leamos allí en Mateo su capítulo 6, Mateo 6, el verso 31 al 33. Mateo 6, 31 al 33 dice la palabra del Señor. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas.
La palabra del Señor nos dice ahí claramente que nosotras como hijas del Señor, como hijas de Dios, tenemos que buscar, dice, debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero ¿qué pasa a veces? Que nosotras primero buscamos las demás cosas, sin buscar primeramente, como dice la palabra del Señor, buscar primeramente el reino de Dios, buscar primeramente del Señor. El Señor dice que tiene cuidado de cada una de nosotras. Pero muchas veces nosotros nos preocupamos del mañana, del que va a pasar dentro de un mes, dentro de un año. Y dice aquí la Biblia que primeramente debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Dice que Él sabe las necesidades que tenemos. También encontramos en Filipenses 4:19, se nos asegura que Dios suplirá todas nuestras necesidades según las riquezas en gloria. Debemos de confiar que Dios sabe lo que necesitamos y nos proveerá todo lo que necesitamos en su tiempo perfecto. Muchas veces decimos, ay, es que Dios no me escucha, yo tengo esta necesidad, pero muchas veces no son necesidades, son gustos. Sí, porque debemos de, la palabra del Señor ahí nos dice, ¿verdad? Claramente que Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos según su voluntad, no nuestra voluntad. Sí, muchas veces pedimos cosas que no necesitamos. Entonces el Señor no nos va a dar lo que nosotros querramos, nos va a dar lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Dice en su tiempo perfecto. Sabemos que el Señor sabe, ¿verdad? El momento en el que Él va a escuchar nuestra petición, va a escuchar nuestras súplicas y va a suplir nuestras necesidades. Dice, debemos de ser mujeres de fe y valentía. La fe y la valentía son dos características que debemos de cultivar como mujeres cristianas. La fe nos permite creer en las promesas de Dios. En la palabra del Señor tenemos muchas promesas, pero muchas veces dudamos de esas promesas. ¿Será que es cierto? ¿Será que de verdad se va a cumplir? Sí, entonces la palabra del Señor dice que debemos de permitir creer en las promesas de Dios y confiar que Él suplirá todo lo que nos ha dicho. Todo lo que nos ha dicho en la palabra del Señor, miramos todas esas promesas que Él nos ha dado. Tenemos que ser valientes, dice. Por su parte nos permite enfrentarnos a desafíos y dificultades con determinación, sabiendo que Dios está con nosotros y nos fortalecerá en todo momento. Yo creo que como hijos de Dios, como seres humanos, nos hemos enfrentado a muchas situaciones, dificultades y desafíos, pero sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que Dios nos fortalece en cada momento que nosotros lo necesitamos. En Hebreos 11:1 nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sí, esa es la fe, creer en algo que no hemos visto o en alguien que no hemos visto, esa es la fe. En Filipenses 4:13 nos asegura que podemos hacer las cosas en Cristo que nos fortalece. ¿Cuántas veces? Yo creo que este texto, ¿verdad? No lo sabemos de memoria. Y cuando necesitamos algo, hacer algo, pues siempre es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Pero debemos de cultivar nuestra fe en Dios y creer que Él tiene el control de todas las cosas, que Él puede hacer, pero debemos de tener esa fe en las promesas que Él nos ha dejado a través de su palabra. En cuanto a la valentía, en Josué 1:9, Dios le dice a Josué, ¿verdad? Dios le dice a Josué que sea fuerte y valiente, porque Él estará con él donde quiera que Él vaya. Debemos de recordar que Dios está con nosotros en todo momento, que podemos enfrentar a cualquier desafío con valentía y determinación, sabiendo que Él nos fortalecerá y nos guiará por el camino correcto. Yo creo que
La valentía es la que caracteriza tal vez a muchas mujeres de Dios, que han tenido esa determinación de servirle al Señor, a pesar de tantos desafíos, tantas dificultades que muchas veces como mujeres se nos presenta. Pero aquí el Señor, ¿verdad? Así como estuvo en ese tiempo con Moisés, con Josué, nos dice ahora a nosotras que tenemos que ser fuertes y valientes, porque Él estará con nosotras donde quiera que nosotros estemos. Dice, y Él nos va a ayudar a que podamos enfrentar cualquier desafío en nuestra vida. Él nos fortalecerá y nos guiará en el camino correcto. Pero debemos de tener esa fe y esa valentía que así va a ser. Porque si nosotros desconfiamos y decimos, ¿será que Dios me va a ayudar? ¿O será que Dios va a estar conmigo? Allí es no tener fe. Allí es que no estamos confiando en esta promesa que Dios le dio a Josué y que nos las dice ahora a nosotras, ¿verdad? Que Él estará con nosotras todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, amadas hermanas, tomemos esta palabra, que el Señor va a estar con nosotras en cualquier desafío, en cualquier situación que nosotros estemos pasando en nuestra vida, de enfermedad, en nuestra iglesia o no sé, tantas situaciones que podemos estar pasando. El Señor ahí está. Él sigue ahí y Él no se va a ir, ¿verdad? Él está allí, dice, para que podamos enfrentarnos y nos guiará por el camino correcto. Continuamos con el punto siguiente. Debemos ser mujeres de oración y comunión con Dios. Yo creo que como hijos del Señor, ¿verdad? Estas son los dos, podríamos decir, requisitos que deberíamos de tener. Dice, la oración y la comunión con Dios son esenciales en la vida de una mujer cristiana. Y debemos de cultivar este hábito de la oración diaria y buscar la presencia de Dios en todo momento. Yo no sé, ¿verdad? Yo creo que todas tenemos nuestro momento de oración. Y si no lo tenemos, dice que debemos de hacer de esto un hábito. Un hábito que se nos quede así como tenemos ese hábito de que nos levantamos, tal vez tomamos café, no sé. Así tenemos que tener nosotros la oración y la comunión con Dios. En Filipenses 4, 6, 7 nos dice que no debemos preocuparnos por nada, sino que en todo, con oración y súplica, con acción de gracias, presentar nuestras peticiones delante de Dios. Y en Juan 15, 5 nos dice que sin Él no podemos hacer nada, pero si permanecemos en Él, Él estará con nosotros y daremos mucho fruto. Pues yo creo que en la Biblia nos habla mucho sobre la oración. Sobre la oración dice, pero que debemos orar, dice, con toda oración y súplica, con acción de gracias. Muchas veces solo agradecemos cuando nos pasan cosas buenas. Cuando nos pasan cosas buenas, no sé, o nos regalan algo, no sé, ¿verdad? O es nuestro cumpleaños o alguna fiesta. Allí damos acción de gracias, pero ahora ¿qué? Cuando estamos enfermos o ¿qué? Cuando nos pasa una situación no tan agradable, ¿será que podemos orar con acción de gracias? Yo creo que esto nos cuesta a todos, pero la palabra del Señor nos invita a que en todo podamos darle gracias a nuestro Dios. Dice, y debemos con toda oración y súplica, dice, presentar nuestras peticiones delante de Dios. Pues yo creo que la palabra del Señor nos dice también que aún dice todavía no está la palabra en nuestra boca y aquí tú ya la conoces. Pero el Señor le gusta que nosotros vayamos delante de Él a pedirle, a suplicarle, a darle gracias, a presentar nuestras peticiones delante de Él. Ahí en San Juan 15:5 decía que sin Él nada podemos hacer. Muchas veces nos aferramos que tal vez somos jóvenes, todavía tenemos esa fuerza, ¿verdad? Y ustedes saben que cuando uno es joven, uno siente que lo puede uno hacer todo. Pero si nos vamos a la palabra del Señor, nos dice que sin el Señor no podemos hacer nada.
Pero si permanecemos en Él y Él en nosotros, daremos mucho fruto. La oración y la comunión con Dios nos permite fortalecer nuestra relación con Él y escuchar su voz en nuestras vidas. Debemos hacer tiempo para estar a solas con Dios y permitirle hablar a nuestro corazón y guiarnos en el camino que debemos seguir. Yo creo que cuando le dedicamos un momento a la oración, cuando terminamos de orar, como que tenemos nuevas fuerzas, como que eso que nos agobiaba, esa carga que sentíamos nosotros pesada, como que se hace más liviana. Sí, porque dice que debemos de tener esa comunicación con el Señor y tomar tiempo con Él, a solas con Dios, y permitirle hablarnos a nuestros corazones y guiarnos por el camino que debemos seguir. Muchas veces tal vez nos pasa de que dicen, ahora sí ya no puedo, no sé qué voy a hacer. Pero si nosotros verdaderamente nos acercamos a nuestro Dios, Él nos da esa fuerza, Él nos guía por donde nosotros debemos de ir, debemos seguir lo que debemos hacer. Entonces, amadas hermanas, pasemos tiempo en oración y en comunión con Dios y podamos nosotros disfrutar de esas bendiciones que el Señor pues nos ofrece. El siguiente punto dice que como mujeres cristianas debemos ser mujeres que aman y sirven a los demás. Debemos ser mujeres que aman y que sirven a los demás. En San Juan 13, del 34 al 35, Jesús nos dice que debemos amarnos unos a otros como Él nos ha amado, para que el mundo sepa que somos sus discípulos. Entonces, ¿qué entendemos con esto, amados hermanos? Que nosotros nos debemos amar unos con otros. Pero ¿qué estamos viendo ahora en este tiempo? Que es al contrario, ¿verdad? En vez de amarnos, estamos unos contra otros. Entonces la palabra del Señor nos invita a que nosotros como mujeres debemos de amarnos y servir a los demás. Muchas veces dice, no, es que ¿cómo la voy a amar? ¿Cómo lo voy a amar si no se deja? Que no se le puede ni hablar. Sí, pero el Señor aquí no nos está diciendo, si se deja amar, ámalo, si no, no lo ames. No, la palabra del Señor dice que debemos de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, para que el mundo sepa. Pero si nosotros que conocemos del amor del Señor no podemos amar a alguien más, ¿qué ejemplo estamos siendo para las personas que no conocen del Señor? Sí, para las personas que no han experimentado el amor de nuestro Dios. Entonces, por eso la palabra del Señor nos invita que podamos nosotros amar a nuestros semejantes. En Mateo 25 dice, Jesús nos habla de la importancia de servir a los demás, especialmente a aquellos que están necesitados. Debemos de buscar oportunidades para ayudar a los demás y ser el reflejo de amor de Dios en este mundo. Pues yo creo que hemos escuchado de la palabra del Señor, ¿verdad? Que el Señor nos dice que debemos de servirle a los demás, que debemos de preocuparnos por los demás. Dice, especialmente en aquellos que están necesitados. Pero ahora, ¿será que como hijos de Dios, como mujeres de Dios, estamos haciendo esto de preocuparnos por los que nos necesitan? Dice, debemos de buscar oportunidades para ayudar a los demás y ser un reflejo de amor de Dios en el mundo. Pues en este tiempo, ¿verdad? Se mira la necesidad, pero muchas veces nos limitamos a decir, ay, pobrecitos, ay, lástima, pero no hacemos nada. Entonces la palabra del Señor aquí nos invita a que nosotros podamos, dice, buscar la oportunidad para poder ayudar. No esperar a que alguien nos diga, vayamos allá o visitemos acá. No, dice que debemos de buscar nosotros esas oportunidades y así poder reflejar el amor de Dios en este mundo.
Siguiente punto, debemos ser mujeres que perdonan. ¿Cuánto cuesta esto? Yo digo que cuando hablamos del perdón, ¿verdad? Encierra tantas situaciones. Pero finalmente como mujeres debemos ser mujeres que perdonan. Pero yo digo que muchas veces el orgullo nos impide poder perdonar. El perdón es una característica más del cristiano, que a través del perdón podamos experimentar la liberación y la paz que solo Dios puede darnos. Pero esta pequeña palabra yo creo que es la que más nos cuesta. Dice en Mateo 6, 14, 15, Jesús nos dice que si perdonamos a los demás, también seremos perdonados por Dios. Entonces aquí, ¿verdad? Es un reto que el Señor nos pone. Que para que Él pueda perdonarnos, nosotros debemos de perdonar, primeramente. Pero ahora, ¿qué si no tenemos esa capacidad de perdonar? ¿Verdad? No tenemos, no podemos perdonar. Muchas veces, ¿verdad? Tal vez nos han ofendido de diferentes maneras, nos han hecho daño de diferentes maneras, que nos cuesta decir esa palabrita, perdón. En Efesios 4:32 dice, se nos insta a ser bondadosos, compasivos unos con otros, perdonándonos mutuamente, así como Dios en Cristo nos perdonó. Dice la palabra del Señor que nos insta a ser, ¿qué? Compasivos unos a otros, perdonándonos mutuamente, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor nos invita a que podamos ser esas mujeres que saben perdonar. Pero les decía, muchas veces el orgullo no nos deja que nosotros podamos perdonar o pedir perdón. Debemos aprender a perdonar de corazón. Muchas veces dice, ay, sí lo perdono, pero lo que me hizo no se me olvida. Entonces, eso es no perdonar. Dice, debemos aprender a perdonar de corazón, no solo por obligación o por evitar conflictos. Muchas veces, ¿verdad? Podríamos decir, para ya estar en paz, bueno, está bien, lo perdono. Pero muchas veces no lo estamos haciendo de corazón, sino tal vez porque estamos siendo obligados a pedir perdón. Dices, debemos de entender que el perdón es un acto de amor y de libertad. Perdonar no significa olvidar lo que se nos ha hecho, sino liberarnos del dolor y la amargura que esa situación nos ha causado. Les decía, muchas veces pudieron habernos lastimado, ofendido, de tal manera que no podemos perdonar ciertas situaciones. Pero el Señor aquí nos invita a que podamos perdonar, así como Él un día, pues también Él nos perdonó. Él perdonó nuestros pecados. Entonces dice que perdonar es liberarnos del dolor y la amargura. Muchas veces, tal vez en nuestros momentos de soledad, cuando no hemos perdonado a alguien que nos ha ofendido, tal vez en un momento de soledad se nos viene toda esa situación, todo ese dolor, y caemos a entrar en esa amargura en nuestra vida. Entonces dice que esta situación debemos de liberarnos, pidiendo ¿qué? Pidiendo perdón o perdonando a la persona que nos haya ofendido. En Colosenses 3:13 nos dice que debemos perdonarnos los unos a los otros, así como Cristo nos ha perdonado. Entonces, el Señor vino a morir por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Entonces, así como el Señor murió por nuestros pecados, dice que nosotros debemos también de perdonar, aprender a perdonar a aquel que nos ha hecho daño, a aquel que nos ha ofendido. En Lucas Jesús nos dice que no juzguemos y no condenemos, y que perdonemos para que también nosotros seamos perdonados. Entonces aquí, amadas hermanas, hermanos, amigos, pues el Señor nos reta, que nosotros podamos ser esas mujeres, ¿verdad? Que sepamos perdonar y sepamos también pedir perdón, pero que sea un perdón de corazón, no un perdón solo porque nos veamos obligados a hacerlo. Entonces, el perdón nos permite sanar muchas heridas y avanzar en nuestro camino con la confianza de que Dios está con nosotros en todo momento.
Entonces yo digo que cuando nosotros estamos bien con todos, hemos pedido perdón, nos han perdonado, con toda confianza y solvencia, uno puede pararse enfrente y puede uno hablar y decir. Pero cuando uno no tiene esa solvencia, yo creo que siempre está esa situación o podríamos decir, esa amargura dentro de nuestro corazón que no nos permite tener esa libertad de poder hablar, de poder decir. Entonces debemos de aprender a perdonar como Dios nos perdona y dejar en sus manos todas las situaciones que nos causan dolor y sufrimiento. Así es que, amadas hermanas, amigos, pues en esta tarde, ¿verdad? La palabra del Señor nos invita a que nosotros podamos ser esas mujeres, esas hijas de Dios, que podamos perdonar y pedir perdón y podamos vivir, ¿verdad? En esa libertad que es vivir sin amargura, sin dolor, sin sufrimiento, por todas las situaciones que muchas veces llegan a nuestra vida. En conclusión, dice, como mujeres cristianas debemos cultivar una relación con Dios a través de la lectura de la Biblia, la oración y la comunión con Él. Debemos ser mujeres de fe y valientes, amar y servir a los demás, aprender a perdonar de corazón. Recordemos que Dios siempre está con nosotros y nos fortalecerá en cada momento. Confiemos en Él y permitámosle guiar nuestros pasos en el camino que ha preparado para cada una de nosotras. Entonces el Señor, ¿verdad?, nos dice que debemos de cultivar esa relación con nuestro Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de su palabra, a través de la oración y la comunión con Él, sirviéndole con fe y valentía a los demás y aprendiendo a perdonar de corazón. Así es que, amadas hermanas, hermanos, pues esto es un reto, ¿verdad?, que nos queda para cada uno de nosotros, que podamos ser esas mujeres realmente con un propósito, con el propósito que Dios quiere que nosotros tengamos, o con el propósito con el cual hemos sido creadas para estar aquí en esta faz de la tierra, y podamos así nosotras también, dice, ser ejemplo y demostrar el amor por medio de nuestro ejemplo como mujeres de Dios. Así es que, amadas hermanas, esta noche, pues ojalá que se nos haya quedado un poco, ¿verdad?, de la palabra de nuestro Dios, y podamos ser esas mujeres, ¿verdad?, y animarnos las unas con otras. Les decía yo al principio, muchas veces como mujeres pues nos desanimamos al ver tantas situaciones en la vida, en este mundo, pues nos desanimamos. Pero la palabra del Señor dice que Él nos creó con un propósito, y el propósito es que nosotros podamos servirle de corazón, servirle a los demás, y así poder ser ejemplo del amor de Dios en esta tierra. Así es que Dios me las bendiga, y será hasta una próxima donde estaremos compartiendo nuevamente la palabra de nuestro Dios, y vamos a escuchar un himno para poder edificarnos, seguir edificándonos más en la palabra de nuestro Dios.